Bienvenidos a un nuevo Trepidante. Esta vez estamos junto a Jonathan Opazo. Bienvenido, Jonathan. Gracias. A este espacio, a nuestro jardín. Vamos a conversar de un libro editado en 2006, pero de un autor valdiviano que se fue al exilio y que volvió hace muy poquito a Valdivia, hace unos cuantos años. Él es Walter Höffler, ha estado también en este programa. Y vamos a partir hablando de su obra, con este libro que se llama Las cosas del oficio. Primero preguntarte, Jonathan, la pregunta que a mí me gusta esta pregunta porque de alguna manera da cuenta de la suerte que uno va teniendo al encontrarse ciertas cosas. Y es ¿cómo llegaste al libro? Yo llegué, de hecho, a la poesía de Walter hace igual poco tiempo, yo creo que unos 6 años aproximadamente. No recuerdo exactamente cómo. Creo que por ahí vi alguna vez un poema que Walter, no está en este libro, donde él escribe un poema que en realidad es una reseña a un libro de Germán Carrasco y a un libro de Gustavo Barrera. Y me acuerdo haber leído primero ese poema en algún lugar, probablemente alguien lo subió a Instagram, no sé, en principio, y después conocí... ¿Tú ya no estabas en Valdivia? No, vivía en Valdivia. Y después conocí a través de Polanco, claro, a Walter y la afiliación que él tiene con una generación de poetas, pero en particular con un poeta que para mí es muy importante, que es Gonzalo Millán, que de hecho aquí le escribe un poema que podemos leer después. Pero tiene que ver con eso, un poco con la casualidad y con las investigaciones que uno hace también sobre las generaciones de los escritores, digamos, en este caso de generación del 60. Claro. Y después también por los encuentros en Valdivia. Sí, ahora preguntarte a raíz de esos encuentros, porque, claro, uno lee un texto, pero cuando logras conversar con el autor sobre el texto también te abre otras dimensiones del mismo texto, digamos. Es que además Walter es un gran conversador. Sí. Yo he tenido la fortuna de conversar harto con él por correo, en bares, en distintas instancias en realidad. También lo entrevistamos alguna vez en Poesía y Capitalismo, que fue bien bonito porque ese fue creo que el único capítulo que hemos grabado en una casa, lo grabamos en la casa de Polanco con micrófonos. O sea, además fue como... Debe ser la variación que mejor se escucha también. Claro. Después almorzamos y hemos conversado un montón sobre un montón de cosas. Entonces, claro, o sea, está el poeta, digamos, publicado en este libro, del que uno puede, digamos, extraer ciertas... hacerse una idea de qué tipo de poeta es, pero está este conversador, esta persona que tiene otras millones de capas y de verdad que Walter es una persona fascinante igual. Sí. Y tiene una energía también. Y gran ¿no? pensador. Es un pensador, es que claro, es un intelectual de tomo y loco. Es un intelectual, claro, es la figura de poeta intelectual, que es crítico literario, que es profesor de literatura, que es poeta, que ha hecho el trabajo de leer a sus congéneres, a sus pares, ¿no? Entonces... Y también tiene una beta no muy conocida, aunque yo creo que él no lo vería así, de artista gráfico, visual, porque tiene unos cuadernos que él confecciona que son súper interesantes. Entonces, bien multifacético y poliédrico Walter. Y con un humor exquisito además. Es súper divertido. Súper divertido y súper tierno además. Una persona súper acogedora. Yo quería leer, iba a partir con esto, se me fue porque así funciona, digamos, la memoria. Sí, todo bien. Con este texto que lo escribió él mismo a modo de introducción de su propio libro, ¿no? Y dice: opté por decir palabras donde puedo decir lenguaje, opté por parajes donde puedo decir paisajes o territorios, opté por semblantes donde puedo decir poesía o poetas. Todo esto concesión a una explicación sustitutiva, explicación de un proyecto que no lo es, que solo debe parecerlo para efectos oficiales. Este texto da cuenta de su humor, claramente. Pero además de esto de sustituir las palabras, donde puedo decir lenguaje, busca, y en el libro yo creo que también funciona así, que busca palabras, no sé si simples, pero que no están tan manoseadas, ¿no? Claro. Pensando en territorio, pensando en lenguaje, pensando en, no sé, en poesía. Son palabras poeta. que se transforman en memes al final también. Claro, claro. Antes de que yo...
Sí, a mí lo que me pasaba con eso, que también lo estuve, ahora que volví a leer el libro y venía como pensando, claro, es interesante esa precisión que hace Walter, creo Claro. yo, y a propósito también del título del libro, que se llama Las cosas del oficio, que yo creo, o sea, una lectura personal, remite a la figura del poeta como trabajador, Claro. y no como la idea quizás más abstracta, más metafísica del poeta como una cosa iluminada, no, como que hay una sustancia de lo que se supone que se posa sobre un sujeto y lo transforma en poeta, sino que el poeta es la persona que trabaja con las palabras. Claro. Que es como y eso lo ubica en un lugar más cercano al del albañil, al del panadero, o sea, Que es como la línea que venía también en los 60 de estos artistas que eran obreros del arte también. claro, y a mí me pasa, por ejemplo, por investigaciones propias, tú has estado leyendo sobre lo que se llamó como la poesía objetivista en Argentina, que curiosamente hay todo un tema ahí, porque acá en Chile, bueno, Gonzalo Millán es uno de los, no sé si los primeros, yo creo que me equivocaría, sí, y ahí Walter podría corregir. No sé si es el primero que traduce, pero es uno de los principales promotores de cierta poesía norteamericana. ¿Cachai? William Carlos Williams, Denise Levertov, y él acoge un poco eso que se llamó como el objetivismo norteamericano, que viene un poco en conversación con Eliot, con Pound. Y claro, pues lo que introduce, que claro, acá en Chile estaba la antipoesía, pero yo creo que sin duda no es lo mismo, pero en esa generación en particular, Millán, Omar Lara, Walter Effler, hay una poética de los objetos, Jaime Quesada también, Sí. por las materias, ¿no? Gonzalo Millán tiene un texto muy lindo, muy denso además, como intelectualmente, que aparece en una antología que hace la Soledad Bianchi, de poetas en el exilio justamente. Y ahí él dice, bueno, nuestra relación como poetas de países, digamos, subalternos, en condiciones de países tercermundistas, estamos sujetos, digamos, a unas relaciones de relación con o sea, a relaciones de producción y a la circulación permanente de mercancías que vienen del primer mundo. Entonces nuestra relación con los objetos tiene que ser una relación de desconfianza de alguna manera. Claro. Y para hablar de esos objetos, de alguna forma, hay que recurrir quizá a un lenguaje más llano, ¿cachai? Entonces, y eso también se traspasa a la escritura. La escritura, lo que hace la poética de una escritura es el verso. ¿Cachai? Como no hay ninguna cosa como lo poético, ¿qué es lo poético? No, pero a mí me gusta mucho una frase, o sea, una definición que da un teórico de la literatura inglés que se llama Frederick, no es Jameson, se me olvidó el nombre ahora, qué terrible. Bueno, da lo mismo. Ahí después me voy a acordar. Donde dice, bueno, un poema en realidad es un texto que está cortado en verso, punto. Claro. Materialmente, ¿cachai? Entonces también yo creo que esa concepción material del lenguaje está muy presente en este texto de Walter y probablemente en toda su obra. Sí, a mí lo que me gusta de este libro es que sentía de alguna manera cuando lo volví a leer y pensaba que es un libro de instantes, ¿no? Claro, es de objetos, pero también es de situaciones específicas, de instantes específicos y que habla justamente del trabajo de la poesía, que no tiene que llegarte como la iluminación divina, sino que cualquier cosa, o bueno, lo digo así, ¿no? Cualquier cosa puede ser poetizada. Claro. Pensada en poesía. Sí, totalmente. De hecho, era Terry Eagleton el que tiene un libro que se llama Cómo leer un poema, de hecho. Claro, totalmente. O sea, yo creo que hay un poco un trabajo con esas materias más sencillas. Claro. Que quizás tiene que ver, yo pensaba como, por un lado, con esta cosa más que viene un poco quizás del objetivismo norteamericano, quizás también de la poesía lárica también un poco. Por aquí hay un poema Tellier y Walter habla de cosas vistas, que Jorge Tellier tiene justamente un librito, no me acuerdo en cuál de todos sus libros aparece, una sección que se llama Cosas Vistas, sí. Que son poemas muy breves, muy en la tradición como oriental de la poesía, el haiku, el tanka, ¿no? Que se remiten, claro, a estas cosas más fugaces, que tienen que ver como con el satori, ¿no? Como esta como revelación que aparece de repente, que el poeta lleva a la página como poema, ¿no? Entonces, sí, yo creo que hay harto de eso también. Sí, ahora, después conversaremos sobre las posibilidades que te entrega el libro también, porque con estas intertextualidades que tiene y con los poemas a ciertos poetas. Qué muy lindo esa parte. Sí, entonces tú empiezas como a hilar un poco o a hacer el tejido de lo que significa este poeta en la tradición literaria chilena también. Sí, pues.
Sí. Si podemos leer Sí. tu selección. No, es que, claro, porque yo creo que este poema es bien descriptivo de lo que venimos hablando, porque además yo creo que a Walter le toca como profesor de literatura, exiliado también, y esa generación que le toca el exilio, el retorno a Chile y todo lo que eso implica en términos políticos, etcétera. Está como desconfianza también, ¿no? Como un poco desconfianza en las palabras, esta situación yo creo muy difícil de ver cómo políticamente las utopías, digamos, del siglo XX empiezan a desmoronarse, o son desmoronadas, no sé si porque no se desmoronan solas. Y este poema me parece bien interesante a ese respecto, que está en la página 16, se llama No hablo contra nadie. Dice, no hablo contra nadie, no escribo consignas ni panfletos, sé cuán vanas son las palabras. Escribo mientras mi mujer y mis hijos duermen en la pieza del lado. Escribo porque es lo único que jamás les turbará el sueño y los hará peores. Es muy lindo, ¿no? Como... Precioso. Y también me acordaba que además que acá hay un poema dedicado a Bolaño, que me acordaba también de un poema de Bolaño, de unos versos de un poema de Bolaño que dice como escribiendo en el país de los imbéciles, escribiendo literatura en el país de los imbéciles con mi hijo sentado en las piernas, como esa imagen también súper de, bueno, pues el poeta es una persona que trabaja con las palabras y es un sujeto absolutamente civil, que tiene hijos, que tiene que pagar cuentas. Claro. Si me permitís leer otro poema, sí, claro, que es súper lindo también, a propósito de los hijos y esta idea, ¿no? Estas imágenes que trae Walter acá, que también son como súper personales, si lo pensáis, ¿no? Como bien íntimas. Sí, es cierto. Sí, se llama Escritura. Y dice, mis hijos pequeños como hormigas acosan esta máquina y me recuerdan que el mío no es un acto sagrado, sino un juego más, que intento recomponer ante cada nuevo intento de asedio, ante cada nueva palabra borrada inexcusablemente. Entonces, claro, la escritura es el encuentro de un sujeto con una máquina de escribir, ¿cachai? Claro. Y un papel donde esas palabras son ubicadas materialmente de una forma específica que hace que nosotros la leamos como poesía. Y eso es como, ¿cachai? Como esto es, de esto, y nada este más, es el trabajo. Y vaya que es también. Claro. Porque hay varios poemas, después los podemos revisar, de la última parte, donde también, si bien, claro, uno podría decir esta idea como desconfianza a esa idea de un poeta como media como sí, de la cosa nerudiana, podría decir uno, sin faltarle el respeto, con todo el cariño que uno le tiene a Neruda y a Pablo de Roca también, que son Roquiana, cosas, justamente estaba pensando como claro, como súper grandilocuente y gritona. Entonces, claro, uno podría decir que hay una desconfianza de esa figura, pero eso no quita, y eso lo podemos revisar más adelante, que hay una idea también de que la escritura es algo a lo que uno se entrega también. El poema que le dedica a Jorge Torres dice algo muy lindo, después lo revisamos después. Sí. O sea, es una obra de arte que tiene un proceso, claro, que tiene una idea, tiene un proceso, tiene una manufactura también, sí, y que se instala en un papel. Y que además tiene que ver con el diálogo, con la lectura de tus congéneres. Y yo creo también como la idea de la literatura, la poesía, como un diálogo permanente con la tradición, con los textos antiguos, con los que vienen después también. Sí. Sí, ahora traído a este 2026, yo creo que hemos dado luces, o has dado luces, pero ¿qué posibilidades de conversación abre este libro en particular de poesía hoy, en estos tiempos difíciles, ¿no? Sobre todo para la poesía. Sí, yo creo que hay dos cosas. Una, lo que venimos hablando recién, de la escritura como un lugar, que es raro porque es un lugar súper inocuo, pero que es profundamente transformador. O sea, inocuo, a lo mejor podría decir inocuo en el sentido de que, por eso habla de escribo porque es lo único que no les quitará el sueño. Claro, es inocuo en el sentido más, no es un arma, ¿no? Como no es un fierro, ¿no? En una época de vehículos tuneados y fierro y misiles nucleares, qué sé yo. Es súper inocua, pero es profundamente transformadora, porque en el fondo yo creo que cuando Walter escribe también esta toma de conciencia de que el sujeto de la escritura es esta persona que se sienta con su máquina de escribir y entiende que la escritura es un juego, está dando cuenta también de una transformación personal que significa darse cuenta de eso. Yo creo que hay algo ahí también, ¿no? Como la literatura todo nos resetea el cerebro,
Y por eso terminamos leyendo con la misma pasión con la que otra gente se dedica a otras cosas, ¿no? Como Claro. ¿Cachai? El paleontólogo se dedica a los huesos y el geógrafo a la geografía, ¿cachai? Claro, pero al posicionar este libro en particular como no sé, estoy pensando como en la mediación, si se quiere, de este texto no sé, en un estudiantado universitario o de adolescente, ¿cómo iniciarías, digamos, esta mediación? ¿Cómo podríamos incorporarla dentro del currículum? Claro, yo pienso, mira, ahí en la idea de la poesía como algo como la escritura poética como algo que es capaz de reconstruir y traer a la vida aquello que se nos va también. Yo creo que Walter aquí confronta harto eso, sobre todo cuando le dedica poemas a los amigos muertos. Sí. Claro, el poema es un lugar donde los muertos retornan también. Y el tiempo retorna, y hay hartas reflexiones sobre el tiempo acá que es como, digamos, el gran tema de la poesía en general, si uno lo podría decir. Por eso te decía así, que era ¿no? como de los instantes, de esos instantes que no quieres que se te vayan también. Claro, ¿no? Como, mira, a ver, espérate, estaba pensando. Tiene un poema justamente que se llama El tiempo, ¿cachai? Acá en la tercera parte del libro, me parece, que dice: tiempo en el papel que ya no es tiempo. El tiempo donde esté no es orden externo. La clave es disolverlo. No tiene prisa, pero sí paciencia. Nos sobrevive, nos sobrepasa, nos sobresalta. Quien de él sale que se disculpe. Muralla blanca. El tiempo queda, tú lo abandonas. Abandonado, el tiempo recuperas. Entonces, claro, como que yo entraría por ahí, ¿no? Como la escritura como una posibilidad de trabajar con el tiempo, de recuperarlo, de torcerlo también. Y que esa última frase es como quizás uno podría decir muy como Proust, ¿no? Como esta idea del tiempo recobrado, el tiempo perdido. Y estas cosas porque la escritura también tiene esa posibilidad, yo creo, de ser un ejercicio medio solitario en cierta medida, que te permita recuperar cosas que por otros medios a lo mejor no recuperarían, ¿no? Como, por eso a los psicoanalistas les interesa tanto la poesía también, porque es un material, y yo sé que Walter ha ensayado también ese tipo de lecturas, porque la poesía a veces dice cosas, uno escribe, el poema queda afuera, ya no es parte de ti, y a veces el lenguaje te puede traicionar también, uno dice cosas que no sabe que está diciendo, ¿no? Entonces, claro, es como una exploración quizás muy personal a veces, sin quererlo, ¿no? En distintas formas de entrar al poema, y además es una lucha con el tiempo el poema. Claro. Yo creo que eso es interesante, ¿no? Como si tuvieran que pensar como, claro, en un chico que ve reels y que cosas que se fuman permanentemente, la escritura que se imprime en un papel, porque al final también tiene que ver con esto, con una cuestión muy material, el soporte, es algo que permanece. Y eso es súper... No es, digamos, un gesto que se promueva en esta época. Ahora, con respecto a la edición, hay un detalle que a mí me encanta, que es esta... que está acá donde están los números, ¿no? Las manitos. Las manitos, que son estas manitos, son dos manitos que están a izquierda y derecha, pero que simulan también una pluma, o sea, pueden ser unas manitos o pueden ser una pluma también. Entonces, claro, ahí conversaremos en su momento con el editor, que es Ricardo Mendoza, para ver cómo prepara también los libros, ¿no? El objeto, claro, el objeto libro. La dignidad del objeto. Exactamente. O sea, Ricardo sabe que él es también podría escribir él un libro que se llamara Las cosas del oficio, claro, sobre su trabajo como editor. Sí, totalmente. Ahora, ¿qué posibilidades de conversación? No sé si la pregunté ya, pero ¿tiene este libro? Creo que sí, hoy. ¿Qué posibilidades abre o qué te dejó a ti también cuando entras al libro y cuando sales del libro? Claro. O sea, a mí varias cosas, pero una que me parece muy interesante, la que te decía al comienzo, que lo voy a aprovechar de leer ese poema, tiene que ver con la relación, como la vinculación muy estrecha y el valor que le da a Walter en su escritura a la amistad, ¿no? Como que es muy lindo, como... y como, en el fondo, lo que decía recién, ¿no? Como el poema se transforma en un lugar donde uno puede, por un momento, recuperar a los muertos, pero también recuperar otras cosas. Porque, por ejemplo, Walter, en este otro libro, cuando escribe un ensayo sobre la ciudad que habito de la Verónica Sondek, dice, claro, el poema largo lo que hace es como intentar reconstruir una ciudad. Yo creo que esa idea del poema como un espacio de reconstrucción es bien interesante, bien bonito, como que algo que habría que darle una vuelta.
Entonces, por ejemplo, está este poema que se llama Elegía mal a vida, a Jorge Torres. Acá dice que está escrito en La Serena en octubre del 2001. Dice, no es lugar para dar con la palabra justa. De hecho, no somos leyenda ni presencia, sino solo ingenuos traficantes de versos, practicantes del blanqueo de la rima, aunque eso nos costó caro. ¿Cachai? Y ahí está esa idea como de que igual claro. hay un dar la vida. Sí, claro. A una escala que, claro, no es heroica para nada, porque yo creo que no es la intención, pero hay un gesto, ¿no?, de mantenerse ahí. Practicantes del blanqueo de la rima, aunque eso nos costó caro. A mí, algunos pocos quebrantos. A ti, 3 riñones y la vida, como para dejar establecida la exacta injusticia de la vida. Por eso creo que la tuya fue más intensa y la mía más irresponsable. No le pidas entonces un epílogo a este pobre aficionado a los prólogos. Déjame fingir al menos que todo puede recomenzar de nuevo y mejorarse. Eso último es una letal. Precioso. Muy lindo y muy como poderoso, si uno lo piensa, se apega al texto, ¿no? Como que tiene esa cosa, esa búsqueda. Yo creo que a todos nos pasa de repente que queremos que el mundo pare un rato, ¿no? Como, y a veces la escritura tiene, o quiere ser ese lugar de detención. Ahora, conversemos un poquito sobre estas intertextualidades que tenía y estos poemas dedicados a los amigos. Tú ya lo habías comentado, que en el fondo, claro, dan cuenta como de agregar un valor a la amistad que tal vez uno no siempre hace. Sepo. Y que de alguna forma el libro también te invita, ¿no?, a pensar en esos amigos que probablemente ya no están, o que fuiste desdibujando un poco el camino con ellos, junto a ellos. Claro, y además tiene que ver, claro, como... Y además caminos amigos en la poesía, en la palabra, justamente, en las letras. Sí, y aparte estaba pensando otra cosa antes de seguir con eso, que yo sé que Walter, porque lo conozco y hemos conversado con él, que Walter era una persona que probablemente escribe un poema al día, si no más. Entonces también la pregunta sería, ¿cuándo Walter toma una parte de su archivo y dice, esto es un libro? Yo creo que el archivo de Walter debe ser gigante. Un container. Un container, claro. Claro, o sea, es bien interesante aquí, porque de alguna manera... En el prólogo da cuenta un poco. Claro, ahora de los semblantes también. Claro, no, y dice también que termina cayendo a la tentación de incorporar en el libro lo último escrito. Claro. Sí, no, y tiene cosas, por ejemplo, bueno, tiene un poema, a propósito, me acordaba, porque creo que se cumplen... Hay un aniversario luctuoso de Estela Díaz Barín, no sé si son 100 años o 50 de su muerte o de su nacimiento. Y, por ejemplo, le dedica a uno que se llama Elegía con doblete. Dice, vaga Estela o Estela. Estela, como se escribía. No el lugar común astronómico ni el elogio del rengo leopardi, sino de quien te conociera o evitara, o de quien, como yo, contribuyó a quitarte años o segundos de vida, solo por haber contribuido a conseguirte una cajita de cigarrillos que igual olvidaste, que aún guardo, para cuando quieras pasar un mal rato, justamente por no tener cigarrillos, justamente porque de nuevo podrías olvidarlos como yo me olvidé entonces de entregártelos. Claro, o sea, yo creo que ahí hay un gesto como muy afectuoso, y de una situación muy cotidiana. Muy cotidiana, claro, los cigarros perdidos. Claro. Y yo creo que también, bueno, habrá que verlo con el tiempo, nosotros estamos muy encima para decirlo, pero no sé cuánto, y esto lo he hablado con otros amigos, como cuánto de esa camaradería, de esa idea de la poesía chilena como una institución, ¿no? Cuánto de esa camaradería va a sobrevivir en tiempos también donde todo como que empuja a, no sé, es raro, me pasa algo con eso también, pienso como, porque Walter cuando habla de estos colegas, habla también desde el autorreconocimiento como poetas, ¿no? Como, claro. No sé cuánto de eso hay aún, ¿cachai? En generaciones más chicas, de dialogar con otros, de concebirse como parte de un espacio de diálogo, ¿cachai? Que está construyendo permanentemente una conversación en torno al oficio. Acá aparece Jorge Torres, Jorge Tellier, aparece Roberto Bolaño, que es bien curioso, no me acordaba del poema Bolaño. Está la Díaz Barín, entonces también, claro, es como, uno podría decir que cada poeta que le escribe un poema a otro amigo poeta está de alguna forma escribiendo una gran novela de la poesía chilena. El libro también tiene como como que da cuenta de que
de alguna manera la escritura es el único camino, ¿no? Como claro. la única labor posible. Creo que en ese poema que leíste al principio también da cuenta un poco de eso. Sí, totalmente. O sea, como... Claro, es que es como una cosa tan... Es una tecnología, la escritura tan antigua, tan... Que podría pensarse, claro, es el único camino posible, podría pensarse también como en esta suerte de divinidad, pero él la trabaja como el oficio, ¿no? Claro, como el oficio, como una exploración personal, como un diálogo con los muertos, como un diálogo con la tradición, una posibilidad de reconstruir la propia vida. Yo creo que son muchas aristas que se abren con la escritura como posibilidad, y en este caso el poema como particularmente, porque el poema tiene esa cualidad, por ejemplo, que no tiene a lo mejor, o sea, que porque esto podría ser un texto, no sé, una crónica, ¿no? Una autobiografía, claro. Pero claro, Walter escoge el poema por alguna razón que habría que dilucidar con más tiempo, porque encuentra ahí una forma, ¿no? Como el poema es un objeto que no... Terry Eagleton también decía eso, como un poema no se puede resumir, ¿no? ¿Cachai? Entonces es un lugar donde la escritura se resiste a la cifra demasiado inmediata, a la lectura demasiado inmediata, como que demanda de ti un cierto reposo, una cierta compostura, una cierta forma de leer también. Entonces, claro, yo creo que tampoco es tan accidental, hay una voluntad ahí también que habría que trabajar con más tiempo de por qué contar la vida en poemas y no en prosa, ¿no? Como, yo creo que hay algo que es más literal, que es más entendible también la prosa, es más, claro, más cercana, ¿no? Al público. Sí, pues el poema también abre un espacio de lo oscuro, para la doble lectura, ¿cachai? Entonces eso igual es interesante, pero es como ya para los investigadores del futuro. Eso es bien... Sí. Que vendrán a ver este podcast. Bueno, Jonathan, yo creo que para cerrar un poco, si nos puedas dar como una invitación final a buscar este texto y el por qué se hace tan necesario también en estos tiempos. Y yo insisto en la idea de estos tiempos difíciles. Sí, no, yo creo que en general toda la poesía de Walter que está publicada, estos libros, son libros difíciles de encontrar además. Como que a Walter hay que rastrearlo acá en el sur, ¿no? Y entre poetas, es como, no podría decir que es un poeta para poetas también. De alguna forma, nada, yo creo que hay que leerlo porque hay una voluntad de diálogo, un cariño por el oficio, una lucidez que no sé, yo creo que todos los poetas son lúcidos de alguna forma igual. Yo creo que Walter practica esa lucidez de manera muy particular. Yo creo que eso es algo que le da un valor ahora, que no son tiempos particularmente lúcidos. Claro. ¿No? De barullo, de gritos. Sí, y me quedo también con esa idea de la voluntad de diálogo. Yo creo que al leer el texto uno está constantemente dialogando con él, sí. Contigo mismo, y con quien te puedas encontrar, ¿no? Con las mismas cosas, con los instantes. Entonces creo que ahí es vital como ese espacio de... Sí, es como un espacio digamos, de compostura. Estos tiempos son demasiado... Gritones, demasiado, todo, como que todo estuviera gobernado, por decir algo así, como muy de ahora, por el lenguaje de sin filtros, ¿cachai? Como esos programas donde la gente se grita cosas. Por ejemplo, voy a leer un último poema, a propósito de esta idea, que es muy bonito lo que dice acá, se llama Muy temprano aún. Tiene un pequeño epígrafe que dice: John Donne se durmió, todo alrededor se durmió. Y escribe Walter: todo alrededor se durmió, escribió Brodsky. Se dice que en su cuarto de Leningrado. Yo lo traduzco ahora de otro idioma, no del suyo, que nunca aprenderé. Muy despacio, muy callado, con mucho respeto para no molestarlo. Dejarlo tranquilo, ahora que todas las emisoras del mundo pronuncian su nombre. Y mientras él y John Donne siguen durmiendo, sigilosamente pulso esta máquina para no despertarlo. Qué eso. Bueno, yo creo que la poesía es el mayor, la lectura de los versos, ¿no? De los poemas es el mayor enganche que uno puede hacer para que se vaya a leer al poeta. El libro yo creo que se encuentra en las bibliotecas, la biblioteca municipal, y
en la biblioteca de la Universidad Austral también Sí. están, porque Walter los ha traído, así que están. Y la invitación es a que recuperen este libro de los anaqueles de la biblioteca y lo lean y de alguna manera tranquila, ¿no? En una tarde así con este sol que va y viene, sentarse y dialogar con el poeta. Y con sus amigos que aparecen. Exacto. Y con toda esta corte de gente que está acá, pues. Claro. Sí. Sí. Los poetas no son lápidas ni nombres del liceo también, sino que son estas cosas vivas que aparecen en los poemas de los amigos. Sí. Así que recomendadísimo entonces Las cosas del oficio de Editorial Kuntrun de Walter Höfler. Nosotros nos encontraremos en un próximo episodio por un nuevo libro. Tengo que decir siempre esta cosa, la retaíla de suscribirse al canal y todas esas cosas para que estas conversaciones puedan llegar a más personas y para que más personas puedan conocer la poesía de Walter. Así que muchas gracias. Gracias, Jonathan. Gracias a ti. Nos veremos en la próxima oportunidad. Chao, chao. Ya.